Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos en un cafecito más, en una oportunidad más de seguir construyendo juntas este gran rompecabezas que es hacer una mejor versión de nosotras mismas a través de este tiempo que podemos compartir juntas y reunir información valiosa. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos amar la ciencia, debemos amar a la inteligencia, decirle a la ciencia que es nuestra pariente y a la inteligencia que es nuestra hermana. Así que siempre a mí me gusta mucho presentar un tema que podamos investigar, que podamos buscar información relevante y siempre contrastarla y ponerla a la luz de la palabra, porque esa luz precisamente es la que nos da la sabiduría para nosotros tener el discernimiento de decidir y escoger lo bueno y desechar lo malo. Y hoy vamos a platicar de un compañero de viaje en la vida, un compañero así como estuvimos platicando la vez anterior y estuvimos hablando del diálogo interno, que puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. En esta ocasión vamos a hablar de otro compañero de viaje, de vida, que está con nosotros desde que nacemos o inclusive antes, desde el vientre de nuestra madre, y que este compañero de viaje es el miedo. Este tema se llama así, el miedo y yo. Y es un sentimiento, primeramente es un sentimiento, una emoción natural del ser humano. Todos los seres humanos sentimos miedo o hemos sentido miedo, y si no lo hemos sentido, está ahí algo que está mal, y ahorita vamos a platicar por qué. Entonces el miedo es algo natural, de nuestra naturaleza y de nuestra condición humana. Si nosotros no sintiéramos miedo, pues quizás seríamos personas muy imprudentes, que haríamos locuras, que haríamos no medir, a lo mejor dañarnos a nosotros mismos o dañar a otras personas. Es la diferencia entre una persona que no tiene miedo, pues quizás se avienta de un octavo piso a ver qué se siente, o a decidir bajar por las escaleras porque tienes temor de perder tu vida o de lastimarte. Entonces el miedo en sí es un sentimiento natural, pero también puede ser un gran enemigo nuestro. A diferencia de otras emociones que definitivamente debemos quitar y erradicar de nuestra vida, y la palabra es muy clara, en el caso del miedo, lo que hay que hacer es controlarlo. La diferencia entre las personas que logran el éxito o el fracaso no estriba en cuánto miedo tuvieron o sintieron para decidir hacer una cosa u otra, sino cómo manejaron ese miedo, cómo lo gestionaron, a dónde los llevó ese temor. Y también es cierto que toda cosa importante, interesante o desafiante siempre nos va a traer esa pequeña sensación de miedo, de adrenalina, de estrés, como el que yo siento cuando voy a platicar con ustedes en un en vivo, porque es así como ese nerviecito natural que da cuando uno se va a exponer, a hablar, que dicen que es uno de los miedos más grandes que hay en el mundo, hablar en público. Y aunque ahorita no les puedo mirar, sé que me están viendo y es parte de ese nerviosito que se siente. Entonces hay que distinguir ese miedo que siento, pero que puedo trascender, que puedo manejar, que puedo manejar, gobernar de alguna manera, ¿verdad? Hemos estado hablando de gobierno, de dominio, de ejercer una autoridad sobre nosotros mismos. Y hay emociones que podemos gestionar muy bien y hay emociones que no. Y aquí en el caso del miedo vamos a analizar que la palabra de Dios nos enseña que el temor, que así lo maneja la Biblia como el temor, siempre que el Señor se presenta, y en la Biblia se dice que 365 veces nos dice no temas, ¿verdad? Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, en el Salmo 111:10, sin embargo, contrastantemente con esto, en el Salmo 111:10 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, tener temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y era lo que yo decía hace un momento. Una persona que siente temor, que siente miedo, pero que lo tiene en el justo equilibrio, en el punto medio, en el balance,
entonces esa persona puede usar ese sentimiento para defenderse, para proteger a otros o para tomar buenas decisiones, decisiones sabias. Por eso Dios nos dice, tener temor de Jehová, en este salmo, dice, es el principio de la sabiduría, porque Él siempre nos da ese libre albedrío para decidir el bien, el mal, la bendición o la maldición. Escoge. Pero eso no, ¿por qué decidimos tomar las bendiciones de Deuteronomio 28? Porque cuando lees en ese mismo versículo las consecuencias de la desobediencia, uno tiene temor y dices, no quiero vivir eso. Sabes que Dios es fiel, que es verdadero, que no miente, y que si uno toma por el camino del mal, la lista de las cosas que vienen por hacer lo incorrecto es tremenda, y por temor de eso no las queremos vivir. Entonces el temor en su justo medio es bueno, es una dosis, y aparte de tenerlo en el justo medio, es ¿a qué le tengo temor? El miedo, dicen por ahí, que es un muy mal consejero, pero un muy buen vendedor, ¿verdad? La gente, se dice, ¿verdad?, que más del 90% de las decisiones de vida que tomamos los seres humanos están movidas por el miedo. Y por eso uno puede ver que los noticieros están cargados de cosas negativas, y dicen por ahí que eso es lo que vende, ¿verdad? Las cosas negativas, lo que causa temor. Y estamos viviendo un tiempo especialmente complejo, especialmente difícil, y no lo podemos dejar de reconocer, y es cuando más tenemos que aprender a conocernos y aprender de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces aquí, si vemos que la diferencia entre los que fracasan y tienen éxito es cómo gestionan el miedo, no si sintieron miedo o no, todos lo sentimos. Y aquí me encantó mucho esta frase que te voy a leer, que dice, el verdadero acto de descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo un viaje al interior de nosotros. Ahora no hay muchas opciones para viajar a muchos lugares en este verano y en este tiempo. Y estamos aprovechando a aprender más, a investigar más, a conocernos más. Y aprender a conocernos, y aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo manejas tú el miedo? ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Cómo reaccionas ante el miedo? Dicen los científicos de la conducta humana, los que estudian los procesos de la conducta humana, que hay 3 reacciones que el ser humano tiene y lo agrupan en ellas, que son atacar cuando tenemos miedo, huir o quedarnos congelados, ¿no? Friseados, así, sin podernos, sin ninguna de las dos cosas, ni atacar ni huir. Son las 3 grandes posibilidades. Entonces, la pregunta es, ¿tú cómo reaccionas? ¿Yo cómo reacciono? ¿Qué hacemos cuando sentimos el miedo? ¿Huimos? ¿Atacamos? ¿O nos quedamos congelados? Y es una pregunta interesante porque cuando yo me la hice, pude ver que casi caigo en las 3 cosas, depende, ¿verdad? Hay cosas que me congelan, hay cosas que me hacen sobreponerme, y hay cosas que me hacen tocar retirada. Entonces, es importante, cuando me hice yo este mismo ejercicio de esta pregunta que te hago, reflexionar cómo estamos reaccionando, porque perder el control de esas reacciones nos exponen. Y ahorita vamos a platicar por qué. Te voy a contar que hay un área en el cerebro que se llama la amígdala, y los psicólogos le llaman el secuestro de la amígdala a una conducta cuando nosotros perdemos el control de nuestras emociones, cuando la gente hace cosas muy arrebatadas, cuando la gente hace cosas sin pensar, que dices, perdió los estribos, decimos se deschavetó, tuvo una reacción así inesperada. Hay personas que eso les puede ocurrir a todos, quizás nos podría ocurrir en un determinado momento, pero hay personas que viven así, viven con exabruptos, sin poder autocontrolar sus reacciones, son muy a veces agresivas o imprudentes, y eso es una falla en nuestra manera de conducirnos. Así se le llama en psicología el secuestro de la amígdala. Y los científicos que han estudiado animalitos han visto que cuando le ponen descargas eléctricas a la amígdala,
el animalito se vuelve más agresivo. En esa es el área del cerebro donde el ser humano procesa la ira y procesa el miedo. Entonces, cuando inclusive a estos animalitos se la han extirpado, la amígdala, las mismas cosas que antes le causaban reacciones agresivas al animalito, ahora como si nada le pasara. Y han descubierto el área del cerebro, que es esta, la amígdala, donde tú y yo gestionamos el miedo, donde están también en el hipocampo los recuerdos que nos hacen reactivar nos hacen activar cualquiera de estas tres reacciones: huir, pelear o quedarnos congelados. Por eso es tan importante conocernos, porque cuando no estamos gestionando bien nosotros nuestras emociones, especialmente la del miedo, normalmente son personas que viven, pierden el control. ¿Y a qué me refiero esto? A que no pueden distinguir entre la realidad y la ficción. Y eso es muy importante porque son personas que viven exageradamente preocupadas, y como lo dice la palabra, es preocuparte antes de que sucedan las cosas, antes de que sucedan. Y también dicen los que saben que más del 98% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder. Y aunque nunca vayan a suceder, lo importante es que para nuestro cerebro, así es como Dios hizo a nuestro Padre, es lo mismo pensar que hacer. Entonces, cada vez que tú y yo nos anticipamos a la preocupación de algo que no sabemos si va a suceder o no, nuestro cuerpo reacciona como si estuviera sucediendo y le estamos causando un daño a todo nuestro sistema nervioso, de tal manera que estamos perdiendo al sistema de defensas que tenemos que tener para combatir especialmente en esta temporada, contra virus, especialmente que necesitamos tener todo nuestro sistema de defensas para algo verdaderamente externo, si es que pasa, y lo desgastamos en preocupaciones, porque son personas que no pueden distinguir claramente entre la realidad y la ficción. Y le llamo ficción a lo que está pensando, a aquello que está creando con su mente. Y esa pérdida de control es algo que no viene del Espíritu Santo, porque, como te decía al principio, Él dice, nuestro Padre, el que nos creó, dice: no te he dado espíritu de temor. Eso no quiere decir que no sintamos temor. Dice: te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ejercitar este dominio propio. Daniel Goleman, que es un psicólogo que escribió el libro de inteligencia emocional, desarrolló este término del secuestro de la amígdala para identificar a aquellas personas que pierden los estribos con frecuencia. Y vivir con una persona así es muy difícil. Esas personas normalmente son las que atacan, ¿verdad? Decía, de las tres posibilidades, atacan. Todo el tiempo están a la defensiva, todo el tiempo están o defendiéndose o atacando, tienen como que una actitud hostil, osca, y como que nunca bajan la guardia. Siempre están a la expectativa de que algo malo va a suceder. Esa es una mala gestión del miedo. La otra mala gestión del miedo es huir. Huir y correr a veces también cae en las situaciones de fobias, que las fobias son eso, un miedo no fundado en algo que no te va a hacer daño, pero que te causa una reacción tal que te hace huir. Y eso es peligroso, ¿verdad? Si alguien tiene miedo a las cucarachas y va manejando y la siente subirse por su pierna, tenemos que tener un control para detenernos, para estacionarnos y no cometer por fobia, ¿verdad? O miedo a sentir que algo te camina y que no sabes qué es, por ejemplo, ¿no? O yo tenía una compañera de universidad que tenía fobia a las mariposas, y pues bueno, bastaba que entrara una mariposa por el salón de clases, que no le importaba si estaba en examen, si estaba el maestro exponiendo, no importaba si ella misma estaba exponiendo, salía despavorida, ¿no? Cuando te digo despavorida, era verdaderamente despavorida. Entonces, huir, eso es en la parte mental, en la fobia, pero en la parte emocional también tiene que ver con huir de conversaciones incómodas, que ya las hemos platicado, con evitar la confrontación, con evitar el conflicto, que si bien es cierto no hay que buscarlo, a veces
el conflicto es la mejor enfrentar el conflicto es la mejor manera de tener paz y de hablar. Hablar y resolver, que es lo que estamos ahora platicando. Y la tercera, que es quedarte congelado o friseado, que también es una mala gestión del miedo, tiene que ver muchas veces con personas que han vivido situaciones traumáticas en silencio o en soledad. Y eso los lleva a quedarse así, como congelados, o sea, no hacer absolutamente nada. Pareciera que no son tan vulnerables, pero la realidad es que es igual de vulnerable una persona que grita, que hace aspavientos, que golpea la mesa, que tira las cosas. Esa es una expresión más del miedo. Es una persona que tiene tanto miedo que solamente la diferencia es que está teniendo una forma distinta de gestionarlo, pero tiene tanto miedo como el que sale huyendo que como el que se queda friseado. La violencia normalmente es en un 99.9% miedo. Entonces, quedarnos amarrados con los que se quedan congelados porque han vivido cuestiones difíciles, traumáticas o dolorosas en soledad y en silencio. Yo siempre le digo a la gente, háblalo, cuéntalo. Busca a alguien de tu confianza absoluta para que tus cosas sigan conservándose en discreción, que yo creo que esa es una de las grandes cualidades de la amistad, la discreción, y háblalo. Dicen también los científicos que lo que no se puede hablar no se puede solucionar. Entonces, si bien es cierto, no nos vamos a ir al extremo de gritarlo todo, de decirlo todo, de escupirlo todo, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de las emociones retenidas, que precisamente lo que hacen es, tú la retienes, tú la escondes, te la tragas, la pretendes ahogar, dices, me lo quedo, no lo hablo, no lo digo, prefiero no, porque si no se va a hacer esto muy grande. Y lo que pasa es que te quedas, nos tragamos la emoción, y esa emoción estancada lo que hace es que se queda ahí, atrapada, encapsulada, como enquistada, y lo que hace es buscar una salida, y la salida es por la puerta de atrás, que normalmente va a traer o una enfermedad o un proceso mental equivocado, ¿verdad? Una fobia, una actitud psicológica inadecuada o una enfermedad que es somatizar lo que estamos sintiendo. Fíjate, aquí todo esto que estamos hablando del miedo tiene que ver con emociones, con una situación tal que o vivimos tú y yo o heredamos. Puede ser que no tuviéramos ninguna experiencia o difícil traumática que nos llevara a vivir el miedo de manera distorsionada, de manera en estas tres cajones que te acabo de mencionar, porque hemos hablado que el temor correcto a Dios y a no caer en violaciones a las cosas que Dios marca que no nos convienen, es un temor correcto y es el principio de la sabiduría. Pero un temor equivocado es tenerlo a algo que no es real, ya sea un pensamiento, ya sea una preocupación, ya sea una reacción exagerada a algo que no tolero y me provoca ira. Todas esas son cosas totalmente desbalanceadas y fuera de lo que es el correcto manejo de una emoción humana que Dios sabe que vivimos, pero que depende de ti, de mí, gestionarla para poder tener una mejor convivencia contigo misma y con todo lo que nos rodea. Pero el origen de todo esto tiene que ver con lo que dice la Escritura en las obras de la carne. La Escritura dice en Gálatas 5:19, quiero leerte cuáles son las obras de la carne, y esto es lo que normalmente ha dado pie a todas las situaciones caóticas que una persona puede vivir. Y esto es porque dice la Escritura muy claro que la carne y el espíritu están en contrarios, o sea, chocan entre sí, es una lucha constante, y por eso nosotros tenemos que conocerla para poderla dominar, tenemos que conocer ese terreno. ¿Cuáles son esas obras de la carne que han dañado o dañan desde la infancia? Y dice acá, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, ¿cuántas de estas cosas pudiste tú haber visto o vivido desde niño? Oído gritos, oído pleitos, oído celos, iras, contiendas,
dice la palabra, idolatrías, hechicerías, adulterios, cosas, pleitos entre nuestros padres, cosas que quizás oímos o vivimos. Y esto dice que nos saca totalmente del reino de los cielos. Quienes las practican, ¿verdad? Nunca podrán heredar el reino de los cielos. Por eso nosotros que estamos en el Señor, huimos de todas las cosas que tienen que ver con la carne, o sea, las queremos desechar de una manera consciente, de una manera razonada. Por eso queremos conocernos y queremos aprender a conocer a los que viven con nosotros, a entender por qué hacen lo que hacen y a movernos a la dimensión de lo que es el punto medio que Dios quiere siempre que nosotros tengamos hacia nuestra propia vida y hacia los demás. Fíjate lo que dice aquí un neurocientífico. Dice que la base de un cerebro sano es la bondad. Y que venga a decir esto un neurocientífico que es el fundador, es Richard Davidson, se llama, es neuropsicólogo y fundador, presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables. O sea, qué interesante que haya una institución dedicada únicamente a ver cuál es el funcionamiento de una mente saludable. Dice, de la Universidad de Wisconsin. Él investiga las emociones, las conductas y las cualidades positivas que tiene un ser humano para tener una mente saludable. Y dice que tiene que ver todo con la amabilidad, con el afecto, con la compasión y con el amor. ¿Y cómo no entender que haya lugares especializados para esto? Cuando la palabra nos dice en 1 de Pedro 4:8 que ante todo, dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Todos estos pecados que pueden estar entre tu familia y la mía, entre nuestra genealogía, entre todos los antepasados que no conocieron la palabra o que si la conocieron no la pudieron poner por obra, dice la Escritura que si nosotros nos mantenemos en un ferviente amor, que solo puede provenir de Dios, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Va a cubrir la multitud de pecados nuestros y de los que nos rodean, inclusive el miedo, ¿verdad? La palabra nos enseña que el amor echa fuera todo temor, ¿verdad? Porque el temor, dice en sí, 1 de Juan 4:18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que es el de Dios, porque es el único perfecto amor, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo. Y como te decía, no quiero hacer generalizaciones porque siempre nos vamos a equivocar, entonces dejémoslos en el 99% de las personas que se han enfermado o se enferman, tiene que ver con un sistema inmunológico decaído por temor. Si algo baja las defensas de nosotros es el miedo, es anticiparnos, esas defensas, ese sistema perfecto que Dios hizo para atacar todo lo que nos venga a agredir, por eso se llama sistema inmunológico. Está hecho para defendernos y es un sistema muy complejo y muy perfecto, que nos viene a defender de todo aquello que nos quiera atacar. Pero si nosotros nos preocupamos, nos angustiamos, esas personas somos personas así, muy, muy angustiadas, muy nerviosas, y no vamos, si nos conocemos que así somos, o a lo mejor tú no lo eres, pero si tienes esa tendencia natural, y más ahora, ¿verdad? Con las condiciones, las noticias, las personas que uno se entera que caen enfermas, es cuando más nos tenemos que agarrar de la fe, de la palabra y del amor de Dios para echar fuera todo temor. Y aquí lo que te quiero decir no es que yo no sienta temor, sino que la receta, lo que Dios nos dice es háblalo, echa fuera el temor, háblalo, sácalo de ti y no dejes nada oculto, confiésalo, es a lo que me quiero referir. Cuando tú confiesas que tienes miedo, le quitas elementos al temor de traer a tu vida castigo. Y dices, ¿sabes? Sí, reconozco que tengo temor de tal y cual cosa. Y lo llevas delante de Dios para despojarte de eso, para entregárselo al Señor, para ponerte de acuerdo con el adversario, como dice la Biblia. Ponte de acuerdo con el adversario. Imagínate si nos tenemos que poner de acuerdo los miembros de una familia para vivir,
para establecer políticas, para establecer principios, para tomar acuerdos entre los que vivimos. Nos dice Dios, genial, pero también ponte de acuerdo con tu adversario, ponte de acuerdo con el enemigo. Oye, ¿qué está diciendo de ti? Oye, ¿qué está, cómo se está, de qué te acusa? ¿Verdad? Dice la Escritura que nos acusa de día y nos acusa de noche. Él sabe si dijimos una mentira, Él sabe si nosotros hay en nosotros engaño, Él sabe si nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Y lo toma para tomar autoridad en la misma palabra del Señor. Por eso nosotros tenemos que vivir y caminar desnudos. Realmente, por eso dice que somos cartas leídas, cartas abiertas, que la gente sepa. Pero lo principal es que sepa Dios y sepa alguien de tu absoluta confianza tus sentimientos más profundos, y en este caso el miedo, deshacernos de él y en oración tomar la autoridad que nos corresponde. Eso es sumamente importante. 1 Corintios 13:13, que es el versículo, pues por privilegio del amor, que establece todo lo que el amor es, termina diciendo, ¿verdad? Y ahora, en este tiempo, permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y de estos tres, el amor es el más grande. Y el amor es la frecuencia, también la han medido, o sea, han medido el cerebro humano ante las diferentes emociones, como con resonancias magnéticas, con diferentes aparatos, se ha medido cómo cambia el cerebro ante la ira, ante el miedo, ante la preocupación y ante las emociones de amor, de alegría, de ánimo, y cómo eso cambia toda nuestra fisiología, y le llaman también las neuronas, ¿sí? Y las células. Hay células tristes y células contentas, células deprimidas y células eufóricas, dependiendo de qué, de cómo hemos nosotros gestionado nuestras emociones. Y se hizo un estudio, te quiero compartir que se hizo un estudio con 180 monjas de Estados Unidos, cuando ellas tenían entre 20 y 25 años, y se les pidió a estas monjas que escribieran su autobiografía, que ellas escribieran pues, su propia vida, la contaran, y las siguieron a lo largo de 60 años. O sea que cuando estaban entre los 80 y los 85 años, rastrearon a estas ahora abuelitas, a estas monjitas, para ver cómo estaban. Y obviamente, cuando lo que ellas escribieron, cuando tenían entre 20 y 25 años, 60 años atrás, los separaron. Dijeron, este es un grupo que refleja emociones positivas de su vida, con independencia de lo que hayan vivido, y este es un grupo que trae emociones de depresión, de tristeza, de desánimo, bla, bla. Y los separaron para al final de esos 60 años llegar a ver cómo estaban. Y encontraron que aquellas que estaban en el grupo de los pensamientos de gratitud, de amor, de aprecio, tenían 90% más longevidad, 90% más longevidad que sus compañeras del otro grupo. Inclusive, estas del grupo de pensamientos positivos habían alcanzado, el estudio te decía que fue 60 años después, o sea, ya tenían las mayores 85, las continuaron, ¿verdad? Analizando, y vieron que de este grupo vamos a decir, de mentalidad positiva, llegaron hasta los 94 años y más de la mitad del grupo. De las de 85 había llegado hasta los 94 años. En cambio, el grupo de los negativos, solo un 11%. ¿Qué es lo que te quiere decir estos estudios y estas personas que han dedicado una vida a revisar las consecuencias de nuestros pensamientos y la manera en que interpretamos la vida, que afecta nuestra longevidad, por lo tanto afecta nuestra salud? Y inclusive descubrieron que aquellas monjas que tenían más capacidad de expresar lo que sentían, que esto no quiere decir hablar mucho, porque podemos hablar mucho y no decir realmente lo que sentimos. Estoy hablando de las que verdaderamente tenían capacidad para expresar sus emociones. Da mucha risa, pero el psicólogo normalmente la pregunta clásica es, ¿y cómo sientes esto, no? Y uno dice, uy, otra vez va a preguntar lo mismo, ¿no? ¿Cómo te sientes? Bueno, es que te están ayudando a verbalizarlo.
por el principio que te digo, que lo que no se puede verbalizar no se puede solucionar. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar qué estoy sintiendo y cómo lo puedo expresar y luego qué puedo hacer con esto, ¿verdad? Fíjate que hay un psicólogo que trabajó, no sé si viste la película Intensamente, Paul Ekman se llama, es un pionero en el estudio de las emociones, es un pionero en el estudio de la expresión facial. Él pudo decodificar las 6 emociones básicas que tiene el ser humano y trabajó por eso de la mano con esta película, donde 5 emociones, si la viste, la historia es una niñita que tiene que enfrentarse al cambio de ciudad, se tiene que mudar a San Francisco con toda su familia, una niña pequeña, y tiene que enfrentarse al cambio de ciudad, al cambio de escuela, al cambio de amigos. Todo eso genera un estrés y son 5 emociones que están dentro de su cuerpo, que están peleando por tomar el control de su vida, ¿sí? Y esas son la alegría, el miedo, el desagrado, la ira y la tristeza. Ve la película, es muy buena y te deja ver cómo luchamos con las emociones. Dios nos hizo seres emocionales. De hecho, somos el único ser del planeta que llora por emoción. Nosotros somos el único que lloramos por emoción. Y es por eso, dicen, ¿verdad?, que sacamos más de 100 litros de lágrimas al año, de las cuales hay 3 tipos. Unas que son para que nuestros ojos lubriquen, por eso pestañeamos y todo eso, para que estén nuestros ojitos lubricados. Otras que son las lágrimas que sacan nuestros ojitos cuando nos entra un polvo, nos entra una basura, una pestaña, automáticamente el ojo echa agüita, pues para tratar de sacar ese objeto que nos está lastimando. Y la tercer tipo de lágrima es el llanto, ¿verdad? Por emoción, por tristeza, por alegría. Pero esas lágrimas que normalmente son por tristeza, es una excelente manera de gestionar el miedo. Es una excelente manera de sacar. Cuando han analizado el componente de la lágrima, han encontrado que en un altísimo porcentaje es cortisol. Y el cortisol es la hormona del estrés. Por eso es tan bueno llorar y es mejor llorar delante de Dios. Es mejor llorar ahí, de rodillas, tras la puerta cerrada, en la intimidad, vaciarte, llorar, ahogarte, acabarte los 10,800, 500 Kleenex y vaciarte. Por eso los niños cuando lloran, ¿verdad? Y nosotros cuando lloramos tenemos esa dicha que Dios nos ha dado, dar y sacar, ¿verdad? Es como quitarle a la olla express el aparatito este que le quita, no le deja salir la presión. Y nos desahogamos, ¿verdad? Hasta se quedan los niños suspirando cuando han tenido una buena jornada de llanto, o nosotros, ¿verdad? Y te vas a dormir hasta aguadito. Entonces, es maravillosa la manera en que Dios nos hizo, pero tenemos que entenderla y ver en dónde nuestras emociones nos están jugando una mala pasada. Con cuáles, como esta niña, con cuáles emociones tú estás peleando, con cuáles emociones tú estás ahí gestionando y estás perdiendo la batalla o la estás ganando. Siempre la vas a ganar si te metes en la frecuencia del amor, si te metes en el amor de Dios, si te metes a entender, a comprender cuán amado, amada eres, cuán especial eres, cuán única eres, cuántas bondades y misericordias tiene Dios para tu vida. Cuando nosotros nos acostamos agradecidos, nos levantamos agradecidos, y aunque haya tanta oposición y tantas cosas que nos quieran robar la paz y la alegría, siempre recordar que el amor va a cubrir multitud de pecados, y el amor va a cubrir los pecados de tus padres y los míos, de nuestros hijos, de nuestro alrededor, de nuestra iglesia, de nuestro trabajo, de nuestra ciudad. Es el amor de Dios lo que mantiene la tierra girando. Es el amor de Dios lo que nos mantiene aquí. Es Él buscándonos. Y eso es lo que no puedes olvidar. Que Dios nos sigue buscando. Y que quiere que, sin importar lo que hoy estás sintiendo o pasando, se lo entregues, se lo reconozcas, se lo confieses. Porque sabes, preparando este tema, caía yo en cuenta que cuando nosotros tapamos una emoción, vamos a decir celos, tengo celos de tal persona, o tengo envidia, ¿no? De lo que quieras,
y no lo queremos reconocer porque se supone que somos cristianos, se supone que somos buenos, se supone que son sentimientos que no debemos sentir, pero los sentimos. Y lo peor que queremos hacer es taparlo, porque entonces ahí el enemigo toma autoridad. Y lo mejor que podemos hacer delante de Dios es, Señor, te reconozco estos sentimientos, te reconozco estos pensamientos, me pongo de acuerdo con mi adversario, es más, ni siquiera me acusa de todo porque él no puede entrar en mi mente. Y en mi mente he tenido estos y estos pensamientos. Y dice la Escritura que aún un pensamiento no termina de hacerse y el Señor ya lo conoce. Entonces no tenemos nada que ocultar delante de Dios, pero sí tenemos que vaciarnos para que el amor se perfeccione en nosotros y el temor se vaya y echemos fuera el castigo, ¿verdad? Hay una imagen que yo encontré en internet que habla de las frecuencias de las emociones, los que pueden medir en frecuencias, porque pues somos finalmente energía también. Dicen que, por ejemplo, la vergüenza, la culpa, la apatía, el miedo, la flexión son frecuencias que andan como en 20 o en 30, por decirte. Y el amor en 500. Imagínate esa proporción de andar en una frecuencia, si lo llamáramos así como de megahertz, andar en culpa, en vergüenza, en miedo, en inseguridad, entre 20, 30, 50 hertz o megahertz, como lo quieras, por darle una medida, y hablar de que el amor, la paz, la alegría anda sobre 500. Entonces, cuando tú estás en un nivel de energía del amor, no hay virus, no hay enfermedad, no hay nada, porque tu sistema inmunológico está preparado para atacar cuando haya que atacar, no ante la ficción de una preocupación. Por eso la Escritura, cuando habla de los frutos del Espíritu, cuando habla de las obras de la carne, también te dice ahí mismo en Gálatas 22. Ahora te voy a hablar de lo que es el Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay ley. Quien vive en estos sentimientos, no hay ley. ¿Cuál era la ley? Que el temor trae, una de las tantas, ¿no? Que el temor trae castigo. Pero si yo renuncio al temor, renuncio al miedo, renuncio al odio, renuncio a la envidia, renuncio a todos esos sentimientos que están dentro de las obras de la carne y decido que el Espíritu Santo crezca en fruto en mí y decido apegarme, amarrarme, abrazarme al amor y decir, Señor, esta persona que me ha hecho mal, le voy a hacer bien, le voy a pagar al mal con bien. Encuentro cómo hacerle bien a esa persona, déjalo, pienso, voy a buscar, voy a encontrar, y a esa persona que se merece que le dé 3 cachetadas o que la ignore, o que a esa voy a idear cómo hacerle bien. Y empiezas a tomar la palabra, a ponerla por obra y a decir, sí, sí lo creo, y por lo tanto voy a echar fuera todo temor, voy a pagar al mal con el bien, voy a sacar toda mentira de mi vida, voy a ponerme de acuerdo con todos los que están a mi alrededor, con mi marido, con mi suegra, con todos los que me rodean, me voy a poner de acuerdo, tengo que llegar a un punto, e inclusive hasta con Satanás, me tengo que poner de acuerdo. Eso dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que decidir no tapar nada en nuestra vida. Todo lo que tapemos y querramos hacer en lo oscurito, en una mentirita piadosa, ¿no? Decimos una mentirita piadosa para que no se enoje, para que no se sienta, para que no se incomode, son puertas abiertas al mal, son puertas abiertas a todo lo que no es una bendición, son puertas abiertas a la enfermedad, son puertas abiertas a cosas que no vienen en la voluntad de Dios. Todos los que reprimimos algo tiene que ver con 3 cosas. Una, miedo a la opinión de los demás, me van a criticar, miedo al ridículo o la incapacidad de expresarlo. Eso también es real. La incapacidad de expresarlo, dices, lo siento, pero no sé cómo decirte lo que siento. Y esto es bien importante. Hablar de lo que sentimos no es que esté bien
o esté mal, que es la primera etiqueta que le queremos poner. No, 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 es que ese sentimiento está mal. No, los sentimientos no están ni bien ni mal, solo a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El sentimiento se dice, se gestiona, se lleva, se denuncia, se saca y se le cubre solamente de amor. Y cuando nosotros decidimos cubrir con el amor de Dios nuestra vida, nuestros peores momentos, nuestros peores sentimientos, sabemos que siempre vamos a encontrar a Dios Padre ahí para amarnos, para perdonarnos, porque la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si es que nosotros confesamos nuestras ofensas, confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo, siempre nos va a perdonar. Así que tú no tengas pena de lo que llegues a sentir ni lo que llegues a pensar. Siente pena si lo quieres esconder. De eso sí ten pena, porque eso sí es terrible y le da lugar a cosas terribles espirituales, emocionales, mentales y físicas. Dice el Salmo 126:5, y con esto vamos a terminar un poquito para darte tiempo a que te prepares, porque tenemos hoy estudio bíblico con el pastor. Así que vamos a tener una interesante jornada el día de hoy. Ayer no pudimos tener el cafecito, pero hoy estamos acá y me da mucho gusto ver y saber las que están conectadas hoy y las que se conecten después. Dice el Salmo 126:5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Fíjate qué hermosísima palabra, saber que ni nuestras lágrimas se desperdician cuando las sembramos en el altar. Cuando tú y yo lloramos delante de Dios, nuestras frustraciones, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestros momentos más difíciles, cuando las lloramos ahí con Él, dice que los que sembramos con lágrimas, vamos a segar, a cosechar con alegría. Y esa es una promesa de parte de Dios. Nuestras lágrimas abonan la cosecha, aún así. Así que no andes llorando por ahí con la comadre o con la gente chismosa que nada más a veces ni siquiera, sino al contrario, van a irse a contar a todo el mundo lo que nos está pasando y no nos van a ayudar. Eso no tiene ningún sentido. Por eso sí hay que saber a quién decirle las cosas, pero el que nunca falla es hacerlo en la intimidad, cerrada la puerta, como nos ha dicho el pastor y nos lo ha enseñado con la oración del Padre Nuestro, y que nos permite vaciarnos totalmente en la estructura de lo que somos, ¿verdad? Y por eso la Escritura, hay otro versículo también fascinante que dice, escudriñame, ¿verdad? Escudriña mi corazón. Que el Señor vaya a lo profundo y que saque los verdaderos sentimientos, las verdaderas intenciones, dice la Escritura, cosas, porque a veces es más ego o miedo que amor. Entonces hay que revisar muy bien nuestras intenciones, y te quiero dejar ya para finalizar con estos consejos de cómo generarte tú estas sustancias químicas que segrega nuestro cerebro y que son tan necesarias para tener una vida alegre, para tener una vida equilibrada y en balance. La oxitocina, fíjate que es una hormona prosocial, es una hormona que tiene que ver con las relaciones de amistad, de pareja, con la crianza, con la lactancia. La oxitocina sabemos que se genera para poder dar a luz un hijo, ¿verdad? Inclusive la inyectan para que haya esas contracciones y el bebé nazca. Pero también la podemos gestionar, no necesitamos que nos den inyecciones de oxitocina. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, meditamos en sus promesas, estamos generando oxitocina en el cerebro. Dar abrazos genera oxitocina. Hacer un acto de generosidad. Hoy en la calle hay más personas por las cuales hacer un acto de generosidad. Hoy hay más oportunidad de hacer algo por alguien que sea generoso. Y ¿cómo la podemos generar? Esta sustancia, esta hormona se segrega en las noches precisamente para poder tener un buen sueño, para poder regular nuestros niveles de sueño. Cuando está alto, favorece el sistema inmune y el descanso. Y cuando está bajo, aparece el insomnio. Te quedas así toda la noche con el ojo abierto, no puedes conciliar el sueño porque te falta melatonina. Y dice acá que inclusive afecta los procesos cognitivos de atención,
pérdidas de memoria, a dónde iba, dónde dejé las llaves, para qué abrí el refri, para qué lo cerré. Incluso enfermedades neurodegenerativas se desarrollan cuando tenemos muy baja la melatonina. ¿Cómo la gestionas? Pues disfrutando la naturaleza, un pedacito de naturaleza, busca un pedacito de cielo, un pedacito de pasto, un pedacito de mar, de tierra. Vivimos en la costa, por supuesto que la podemos disfrutar. Recuerda momentos importantes, que segrega. Si tú recuerdas, si no tienes a dónde ir, físicamente tienes a dónde ir aquí adentro, y traer a tu mente recuerdos a importantes y agradables, generas melatonina. O sea, que para dormir nunca pensemos en cosas malas, feas, desagradables, ni veamos noticias. Necesitamos irnos a la cama con buenos pensamientos. Endorfina, ¿cómo segrego endorfina? Endorfina tiene que ver con una sustancia que mitiga el dolor, pero la podemos gestionar practicando hobbies. Gestionamos la endorfina riéndonos. Eso sí, cáchate un programa que te haga reír a carcajadas. Si tu marido ya no te hace reír, pues aseguro quizá algún programa así. Amigas con quienes reír, bailar, cantar, ponerte una salsa, una cumbia, algo que te guste, y pues nada, hacer la limpieza y la lavada con música. Es una manera de generar endorfinas y subir también nuestro sistema inmunológico. Dopamina, ¿sabes que esta tiene que ver inclusive con el Parkinson, con movimientos involuntarios que ya no, la persona no puede controlar cuando está demasiado baja la dopamina? Y tiene que ver con el estímulo de la recompensa, tiene que ver con el sueño, la atención, el aprendizaje, y tiene que ver con cosas cognitivas muy importantes para poder nosotros aprender cosas nuevas. ¿Cómo lo logramos? Durmiendo de 7 a 9 horas. O sea, lo gestionamos, no es la única manera. Te estoy diciendo algo muy rápido. Dormir de 7 a 9 horas, y mis amadas y preciosas, dormirnos entre 10 de la noche y despertarnos entre 6 de la mañana. Si nosotros nos dormimos después y nos levantamos más tarde, nos estamos ayudando a un buen descanso. Dormir, celebrar nuestros logros diarios, hacer ejercicio, genera dopamina. Así que estos pequeños tips que te doy para que tú puedas gestionarte: haz un poco de ejercicio, trata de dormir mejor, trata de ver cosas que te den risa, bailar, cantar, recuerdos agradables, y si te lo permites, un pedazo de naturaleza, y disfrutar y agradecer, te van a generar muchas sustancias que van a echar fuera todo preocupación, y te van a permitir conectarte más con el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Dios tiene muchos planes para ti, está contando contigo para hacerlos, está contando contigo para este nuevo tiempo. Con COVID o sin COVID, con cuarentena o sin cuarentena, hay mucho por hacer, muchos a quienes compartir, y cuenta contigo para ello. Así que tienes que tener todos tus mejores recursos para presentarle este templo del Espíritu Santo de la mejor manera cada día. Así que te bendigo, espero que te haya sido útil esta información, que la estemos disfrutando, que volvamos a vernos la semana que entra, y sigamos aprendiendo juntas a gestionar nuestras emociones, a tener una mejor versión de nosotras mismas. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga.